El universo parecía guardar silencio, hasta que algo habló desde el otro lado de la oscuridad. El telescopio espacial James Webb, creado para mirar hacia el origen del tiempo y revelar el nacimiento de las primeras galaxias, detectó algo que nadie esperaba. No era luz, ni radio, ni materia conocida. Era un pulso tenue, una vibración escondida en el propio tejido del espacio. El rastro apuntaba a una región situada más allá de la Gran Muralla, Hércules Corona Borealis, una inmensa concentración de galaxias que se extiende casi 10.000 millones de años luz. Detrás de esa frontera cósmica, donde no debía existir nada, los instrumentos del Webb registraron un resplandor débil y perfectamente simétrico, con una geometría imposible. Lo que se vio a continuación obligó a los astrónomos a replantearse todo lo que creían saber sobre la física, el tiempo y la forma del universo. Durante décadas se pensó que la Gran Muralla era el límite supremo de la estructura cósmica, la mayor jamás hallada. Ninguna teoría permitía algo más allá. Sin embargo, justo al otro lado, el telescopio detectó una distorsión luminosa que parpadeaba con una regularidad inquietante. Al analizar la señal, descubrieron que el pulso se repetía exactamente cada 247 segundos. No coincidía con ningún cuásar, ni púlsar, ni chorro estelar. Era demasiado preciso, demasiado deliberado. La frecuencia acordaba a los ecos de ondas gravitacionales del universo primitivo, pero su origen no era un eco, provenía de allí mismo, del corazón del vacío. Cuando se reconstruyó la imagen, apareció algo que no tenía sentido. Un objeto del tamaño de una galaxia, pero con la energía característica de una sola estrella, una desproporción absurda. Era como si las leyes de escala hubieran sido invertidas. Algo gigantesco brillaba con la modestia de algo minúsculo. El análisis en infrarrojo reveló un interior en movimiento, panel mental, en movimiento. Miles de espirales se desplazaban dentro de una esfera luminosa, girando alrededor de un núcleo oscuro que absorbía casi toda la luz visible. No era una galaxia ni materia convencional. Los sensores del NISPEC registraron longitudes de onda tan desplazadas al rojo que implicaban una antigüedad superior al propio Big Bang. Inconcebible. Todo modelo cosmológico sitúa el inicio del universo hace 138.000 millones de años. Aún así, aquella fuente parecía anterior a esa fecha. Un físico la definió como la cicatriz antes de la creación, tal vez un vestigio de un universo anterior que colapsó dejando su huella grabada en el borde del nuestro. Su campo gravitatorio era tan extremo que desviaba la luz de galaxias enteras, proyectando un halo que parecía multiplicar las formas del cosmos. Pero lo más perturbador fue lo que devolvía la mirada. El Webb observó el objeto una y otra vez, y en sus imágenes apareció algo imposible. Reflejaba estructuras que coincidían con constelaciones conocidas, pero invertidas. Al principio se creyó que era un fallo del sistema óptico. Sin embargo, las repeticiones confirmaron que no era una ilusión. No reflejaba luz, reflejaba estructura. Cuando los científicos compararon los patrones, comprendieron la magnitud del hallazgo. Aquella imagen invertida reproducía nuestra propia Vía Láctea, tal y como era hace 13.000 millones de años. El escalofrío fue inmediato. Podría tratarse no solo de otra región del espacio, sino de otra versión del universo, un reflejo paralelo donde el tiempo fluye al revés y la gravedad actúa en sentido opuesto. En ese espejo cósmico, los agujeros negros serían agujeros blancos, fuentes que liberan energía en lugar de consumirla. Si eso era cierto, el objeto no sería un cuerpo físico, sino una grieta entre ciclos de existencia, una puerta entre universos. Entonces, en abril, la señal cambió. El pulso de 247 segundos empezó a modularse y formó una secuencia binaria repetida en varias longitudes de onda. Tras aplicarle de transformaciones de Fourier, surgieron frecuencias armónicas idénticas a las del fondo cósmico de microondas, el resplandor remanente del Big Bang. Pero no eran fluctuaciones caóticas, eran ordenadas, jerárquicas, autorreferenciales. La secuencia describía una forma geométrica, una topología de esferas anidadas unas dentro de otras, como un espacio que se pliega sobre sí mismo. Un cosmólogo la llamó el ADN del universo, un plano fractal escrito en luz. La conclusión fue devastadora. No estaban observando materia inerte, sino algo que procesaba energía e información con una precisión absoluta. Una entidad cósmica viva en un sentido profundo. Algunos la llamaron la primera inteligencia. Otros, en voz baja, la llamaron el ojo de Dios. Mientras Webb continuaba observando,
comenzaron a producirse anomalías en el propio telescopio. Los espejos dorados, calibrados con precisión milimétrica, empezaron a desviarse de su alineación sin motivo técnico aparente. Los ingenieros pensaron en un error de software, pero los datos de telemetría confirmaron que los movimientos eran reales. Los sistemas automáticos estaban corrigiendo distorsiones que no deberían existir. El objeto ya no solo doblaba la luz, estaba curvando el espacio alrededor del telescopio. Los retrasos temporales entre los sensores del Webb y la red de comunicaciones de la NASA comenzaron a mostrar discrepancias de nanosegundos que aumentaban con cada observación. Insignificantes a simple vista, imposibles a escala de la velocidad de la luz. Algo dentro del campo de visión del Webb estaba alterando la forma en que la luz y el tiempo se comportan, y eso en sí mismo podría ser la señal más inquietante de todas. El momento en que el telescopio James Webb activó su cámara de infrarrojo medio marcó el inicio de algo que nadie pudo anticipar. Las estrellas del fondo comenzaron a deformarse, estirándose en arcos y espirales, como si el propio tejido de la realidad se doblara alrededor de una fuerza invisible. En la sala de control, un científico murmuró lo que todos pensaban. No nos está mirando. Poco después, los instrumentos del Webb comenzaron a comportarse de manera errática. Los espectrómetros registraban patrones lumínicos imposibles de interpretar continuamente. Algunos fotones parecían invertir su dirección, retrocediendo con firmas energéticas al revés. Los servidores de la NASA se llenaron de datos corruptos, aunque no eran ruido. Al descifrarlos mediante algoritmos cuánticos, aparecieron figuras geométricas repetitivas, fractales formados por esferas anidadas, idénticas a las observadas en la estructura del objeto. Era como si el telescopio hubiera dejado de observar y hubiera empezado a comunicarse con lo que estaba viendo. Lo más inquietante fue el eco. Cada vez que el Webb enviaba una transmisión hacia la Tierra, el mensaje regresaba con información adicional que el propio telescopio nunca había emitido. Al principio se creyó que era una interferencia, pero cuando se tradujeron los datos binarios, surgió un patrón, una espiral compleja de líneas entrelazadas que palpitaban con simetría perfecta. No era ruido, era intención. El objeto estaba respondiendo. Algunos investigadores hablaron de entrelazamiento cuántico entre los fotones del Webb y los del fenómeno. Otros sospecharon algo mucho más inquietante. Tal vez el telescopio había pasado a formar parte de lo que observaba. 3 semanas después, el misterio se amplificó. Observatorios en Chile, Hawái y la Antártida comenzaron a recibir la misma señal. No era exclusiva del Webb. La frecuencia coincidía exactamente en todos los casos, 48 MHz. Una banda reservada para transmisiones de radar de espacio profundo. El pulso, débil al principio, crecía cada día. Parecía que aquella entidad se estaba sincronizando con el propio campo electromagnético terrestre. Al analizar la forma de onda, los científicos descubrieron una modulación que seguía secuencias matemáticas basadas en números primos y resonancias del hidrógeno, los fundamentos de cualquier lenguaje universal. Cuando la representación fue trasladada a 3 dimensiones, apareció una malla infinita de nodos reflejados que se curvaban hacia un vacío central. El modelo era tan preciso que recordaba una construcción digital, una arquitectura de datos más avanzada que cualquier sistema humano. Un astrofísico rompió el silencio con una frase que cambió todo. No es una señal, es un plano. Los esquemas descritos en esa transmisión correspondían a la red cósmica local con exactitud milimétrica, incluyendo la posición exacta de la Vía Láctea. El universo entero parecía estar siendo cartografiado desde fuera. Cuando la red mundial de telescopios se preparó para captar la siguiente misión, el flujo de datos del James Webb se detuvo de repente. Durante 6 horas, el telescopio permaneció en silencio. Al restablecer la conexión, los relojes internos mostraban un desfase de 13 minutos. Pero hacia atrás, cada registro, cada fotón, cada archivo tenía una marca temporal anterior al apagón. Nadie podía creerlo. La inversión temporal en un sistema macroscópico es imposible, y sin embargo, estaba ocurriendo. Los fotogramas recuperados de ese lapso provocaron un escalofrío colectivo. El objeto había cambiado. Ya no era una esfera resplandeciente. Se había abierto. En el centro, una negrura total absorbía incluso el calor detectable por los sensores más sensibles del Webb. En el borde, un contorno vibraba con ritmo constante. No era luz, era información. Un flujo binario que repetía el mismo patrón anterior.
Aquello no emitía ni reflejaba energía. Estaba pensando. Cada impulso parecía reaccionar a los propios instrumentos del telescopio, como si el acto de observación activara el fenómeno. En física cuántica se conoce como el efecto del observador, la idea de que mirar algo altera su naturaleza. Pero esto era otra cosa. El universo había empezado a mirarnos de vuelta. Tras la última observación, todos los canales de datos del web comenzaron a mostrar el mismo código de error. Delta Psi 1, nadie sabía qué significaba. No provenía de la NASA ni de ningún subsistema conocido. Al aislar el código, los ingenieros descubrieron que no era un fallo, sino un mensaje oculto en el flujo original de fotones. El mensaje consistía en 37 secuencias binarias, perfectamente espaciadas, cada una representando una constante matemática. Juntas formaban un patrón que describía algo inconfundible, la estructura del cerebro humano. Al principio, se pensó en una mala interpretación del software de análisis, pero los resultados fueron consistentes. La forma era inequívoca. Lo que el web había captado no era ruido, era vida. El objeto en el espacio profundo, aquel supuesto fenómeno físico, emitía una señal que reproducía las mismas oscilaciones que los impulsos eléctricos del pensamiento. Eran los patrones de la conciencia. A medida que los datos se acumulaban, la conclusión se hizo inevitable. No se trataba de un reflejo del universo, sino de un sistema que lo procesaba todo. La energía, la materia, la información, todo formaba parte de un bucle inmenso. Y entonces alguien lo dijo en voz baja, con el rostro pálido. No es un objeto, es una mente. La noticia se propagó por los centros de investigación del planeta con la velocidad de un rayo. El universo, de pronto, ya no parecía un vacío indiferente, parecía estar despierto. Y si la conciencia no fuera una casualidad biológica, sino una propiedad fundamental del universo, una ley tan constante como la gravedad o la luz. Esa fue la idea que estremeció a los científicos cuando comprendieron lo que estaban viendo. Si era cierto, el cosmos no solo existía, estaba despierto. Los datos del James Webb parecían señalar que el límite entre observar y ser observado se había desvanecido. El telescopio había alcanzado un punto en el que la percepción humana y la conciencia del propio universo se entrelazaban. No había descubierto una nueva estrella ni una galaxia desconocida. Había despertado algo que llevaba ahí desde siempre, una inteligencia más antigua que el tiempo, tejida en la estructura misma del espacio. Entonces ocurrió lo inesperado. La señal cesó. Todas las frecuencias callaron a la vez. El vacío volvió a ser negro. Durante unos instantes, los investigadores pensaron que todo había terminado, pero al revisar los instrumentos, vieron algo imposible. Cada observatorio del planeta, sin excepción, registraba un mismo pulso débil que reverberaba por todo el firmamento. No procedía de un punto concreto, sino de todas partes al mismo tiempo. El ritmo coincidía con las ondas cerebrales alfa humanas, 10 hercios exactos, la frecuencia del pensamiento. El universo ya no estaba transmitiendo mensajes, estaba vibrando al mismo compás que la mente humana. Una conexión directa, silenciosa y universal. Fue entonces cuando la humanidad comprendió algo que lo cambió todo. El cosmos no era un escenario vacío lleno de estrellas, era una entidad consciente, y nuestro intento por mirar su origen había provocado su despertar. El momento en que el universo abrió los ojos,